Hola, buenos días. Voy a presentar el caso de una paciente con antecedente de trasplante corneal a la que se le colocan anillos intraestomales. Se trata de una paciente de 65 años de edad con antecedente de un trasplante penetrante en ambos ojos que fue realizado por un queratócono avanzado en el año 2002. Viene a la consulta más de 15 años después, en 2018, refiriendo no estar cómoda con su agudeza visual. En la agudeza visual presenta una agudeza visual de 3 décimas en ojo derecho, que con su mejor corrección, con un cilindro negativo de -5 a 90 grados, llega a 6 décimas, y una agudeza visual del ojo izquierdo de 1 décima, que con su mejor corrección, con un cilindro cruzado, llega a las 4 décimas. En la biomicroscopía se encuentra fáquica con el trasplante corneal y el resto del examen sin particularidades. Se le decide estudiar en más profundidad, por lo que se le solicita una topografía corneal, en donde se observa un elevado astigmatismo residual, a pesar de que ya se le habían removido todos los puntos corneales después del trasplante. Vemos como en el ojo derecho presenta un cilindro de prácticamente 12 dioptrías del ojo derecho, con una K más curva de más de 50, una K plana de 39, y en el ojo izquierdo todavía mayor, de unas 16 dioptrías, con unas K de 50 y de 33 respectivamente. ¿Qué se decía en esta paciente? La colocación de anillos intraestromales en ambos ojos, primero en el ojo izquierdo, que era del que tenía mayor astigmatismo. Se deciden optar por alternativas como incisiones limbales relajantes o arcuatas, dado el alto astigmatismo de la paciente, que se consideró que iba a ser insuficiente para el caso en cuestión. Se le solicitan los prequirúrgicos, la topografía nuevamente con el cilindro de 16 y las K de 50 y 34 respectivamente. El OCT plano paquimétrico con un espesor central que supera las 550 micras, microscopía especular dentro de los límites normales, un conteo endotelial dentro de parámetros normales, sin polimegatismo ni pleomorfismo considerables. Lo que se plantea en este caso es qué anillos colocarle a la paciente. Hay dos tipos principales de anillos corneales. Tenemos, por un lado, los Intacs y los de Ferrara. Vemos cómo se ve en el esquema, en donde se ve representado, ahí justamente en donde el globo de acá representa el plano corneal, vemos cómo los anillos Intacs son anillos de carácter cónico, que presentan una angulación característica de 34 grados con respecto al plano horizontal, que les permite acompañar el plano corneal, por lo que la corrección de este tipo de astigmatismos tan elevados a moderados iba a verse limitada en esta paciente, no iba a ser suficiente para corregir el astigmatismo de esta paciente. Mientras que por el otro lado, en la imagen de al lado, vemos los anillos de Ferrara, que, como se ve en la imagen, al ser anillos planos, que justamente se encuentran paralelos al perfil horizontal, son mucho más útiles en la corrección de estos astigmatismos de moderados a altos. Esta es otra imagen donde vemos en la imagen que está circulada acá ya, son los anillos de Ferrara con su forma trapezoidal característica, y la imagen de al lado son uno de los tipos de Intacs, que son los que no se colocan en esta paciente. Eso es un poco lo que explicamos recién. El desafío además de esta paciente era tener en cuenta que la paciente tiene un injerto corneal. Es decir, si uno ve la imagen de abajo, en donde tenemos por un lado lo que es la distancia limbo a limbo de la paciente de unos 12 milímetros, pero además lo que hay que considerar en esta paciente es la cicatriz corneal propia del injerto en sí, es decir, el neolimbo de la paciente, que tiene un diámetro que es considerablemente inferior, de unas 7,5 milímetros. Entonces, ¿qué opciones había hasta ese momento para el tratamiento de la paciente? Teníamos dos tipos de anillos de Ferrara en el mercado hasta ese momento. Teníamos por un lado los de 5 milímetros de 600 micras de base, con una base insuficiente para aclarar el astigmatismo tan elevado de la paciente, y los de 800 micras de base, con una base más adecuada, para ser de 6 milímetros. No tenía en cuenta el factor del neolimbo de la paciente. En definitiva, ninguna de las dos opciones iban a ser suficientes para reducir de forma significativa el astigmatismo posterior al trasplante. Entonces, como solución que se plantea, crear un nuevo subtipo de anillos de Ferrara, que son los Casey Restorer, que son anillos que son de 5 milímetros con 800 micras de base, es decir, combina elementos de los dos anillos Ferrara previos, de 150 a 200 micras de espesor, y que justamente presentan utilidad para paquimetrías elevadas del botón central, para córneas con una cicatriz anular de más o menos 7,5 milímetros que funcionan estructuralmente como un neolimbo, para simetrías corneales con grandes áreas de diferencias keratométricas, como es el caso de la paciente que estamos hablando, y para astigmatismos elevados. Entonces, en el plan quirúrgico se decide la colocación de dos anillos Casey Restorer, la profundidad en 410 micras, la incisión en 15 grados, y acá tenemos un esquema de la incisión en 15 grados, con la colocación de un anillo inferior y el otro superior. Y acá vemos cómo en el posoperatorio, a los 4 meses, se registra una mejoría considerable de todos los parámetros topográficos. Un astigmatismo que baja de 16 dioptrías a menos de 3. Y unas K que pasan de 50 a 39
y 33 a 37. O sea, mejoraron todos los parámetros topográficos. Esto justamente es el plano paquimétrico, donde ahí están los anillos de Ferrara con su forma característica, en un espesor adecuado, dentro de un 80% del espesor estromal, y los sectores que se ven sobrelevados, cálidos ahí en la imagen de abajo, justamente corresponden a donde están colocados los anillos. Así es como quedó el ojo después del procedimiento. Esto es una progresión con el correr de los meses, con el seguimiento de la paciente. Básicamente lo que se observa es que se mantuvo una reducción importante del astigmatismo. Esta es la topografía final del prequirúrgico versus la topografía de los 8 meses, en donde se ve un poco lo que estamos hablando, que se mantuvo esta reducción importante del astigmatismo. Al mes del operar el ojo izquierdo se decía hacer lo mismo con el ojo derecho. En este caso tiene un cilindro de 12 dioptrías. Este es el plano paquimétrico, espesor corneal de más de 550 micras, microscopía especular dentro de límites normales. En este caso se decide colocar un solo anillo en una incisión de 160, también Casey Restorer. Acá sitio de incisión en 160 grados y el esquema de cómo quedó el anillo inferior. Acá es en el posquirúrgico al mes, donde se observan los anillos ahí, y el sector sobrelevado es donde está colocado ahí. Y así es como quedó el ojo derecho. También acá se va viendo la evolución con el correr de los meses, se bajaron alrededor de 4 dioptrías del astigmatismo. Y esta es una comparación de prequirúrgico versus la última topografía posquirúrgica, en donde pasó de prácticamente 12 a 8. Esta es una síntesis en realidad de los dos ojos, del pre versus posquirúrgico de ambos ojos. Es un poco una síntesis de lo que estábamos comentando de la comparación del primer topografía versus la última. Sin embargo, la paciente viene en la última consulta en enero de 2019, refiriendo todavía no estar cómoda con su aguja visual y presenta una visión de 4 décimas con corrección en ambos ojos. Refiere mucha sensación de arenilla, de cuerpo extraño, y se observa la biomicroscopía que presenta una crisis de blefaritis. Se le estudia más en profundidad, se ve que además es positiva para Demodex, con lo cual se inicia un tratamiento con lágrimas, doxiciclina y ivermectina. Entonces, como conclusión, ahí se ve la imagen. Muy bien. Entonces, conclusiones que podemos desprender de este caso: los anillos interstromales son una herramienta útil de gran ayuda para corregir grandes astigmatismos en pacientes posterior al trasplante corneal, pero que no necesariamente una mejoría en los parámetros topográficos se va a correlacionar necesariamente con una mejoría en la agudeza visual, sino que hay que tener en cuenta otros factores, en este caso, por ejemplo, el ojo seco de la paciente, la blefaritis, además de probables aberraciones ópticas. Y ese es el fin del caso. Bueno, muy interesante el caso. Yo creo que hay dos cosas para destacar. Una, lo que vos dijiste, lo de esto, el neolimbo. Siempre que uno va a hacer una cirugía con finalidad refractiva, la tiene que hacer por adentro del anterior. ¿Está bien? Eso es un concepto así básico, digamos, ¿no? Si yo siempre, para esto, aunque haya hecho unas incisiones relajantes, lo que fuera, si yo lo hago por fuera, no va a corregir. Y lo otro, lo del fin lagrimal. Uno tiene que pensar que la película lagrimal es la primera parte del sistema óptico del ojo. De hecho, es muy común que el paciente que tenga ojo seco le refiera que parpadea varias veces y mejora la visión. Entonces, hoy que uno mejora mucho lo que son las técnicas quirúrgicas y mejora todo lo de refracción, la lágrima termina siendo un factor importante dentro de la agudeza visual final. Así que esto es importante y está bueno destacarlo eso. Porque hicieron todo, le pusieron los últimos anillos, le bajaron el astigmatismo y al final un Demodex, un parásito que vive en las pestañas de muchos de nosotros, terminó haciendo que tenga una mala visión. Entonces, bueno, tratar siempre la superficie y el concepto ese de que el nuevo tratamiento refractivo va a ir por adentro del anterior. Así que bueno, muy bueno. Hola, Augusto. Hola. Hay una cosa para remarcar, que cuando cada uno de nosotros viene, bueno, primero tenés una voz muy limpia, Bueno. lo cual eso está buenísimo, y un buen tono de voz, tenés buena presencia. Cuando nosotros venimos a dar una exposición, lo más importante siempre somos nosotros, el orador. Y se trata entonces de contar algo. Vos en un momento estabas, hasta con la mano, estabas apuntando a los slides, porque el hecho pareció un momento como que vos estabas relatando lo que pasaban en los slides y no contando tu propia presentación. Y es al revés, uno cuenta la presentación y los slides acompañan. De hecho, en un momento medio como que todos miramos ahí, la idea es que te miremos siempre a vos. Entonces, si toca esto, parate un poco más cerca de los slides, que tu cuerpo esté hacia nosotros, no estés apuntando ahí, y de hecho tu relato estaba, bueno, acá van a ver, y acá van a ver, y era como toda esa situación. Tiene que ser al revés. Vos contá y que los slides acompañen. Entiendo que cuando tenés varias imágenes tal vez pueda ser complejo, pero te puede pasar que estés ahí señalando, no hay ningún problema, pero que no sea el constante de toda tu presentación.
Y hay una cosa que está muy buena, es que en algunos casos lo hiciste y en otros no, pero aprovecho para remarcarlo. Siempre que vamos a introducir un tema nuevo, garpa mucho más que hagamos una pregunta, que digamos, bueno, ¿y cuáles son las opciones que tenemos? O sea, ¿o qué opciones tenemos? Las opciones que tenemos son tal. Y que digas, bueno, ¿y pero qué pasa con tal cosa? En vez de decir, bueno, y pasó esto, y pasó aquello, y las opciones que teníamos son esto. Porque al hacer la pregunta, disparamos entonces enseguida hacia el público la necesidad de tener una respuesta. Y eso es muy poderoso para que te sigan escuchando. ¿Sí? Listo. El resto impecable. El minutaje estuvo bien, tardaste justo 7 minutos 10, pero está perfecto.